el día de hoy estamos con Jason y Fabián Méndez. Ellos son de Aurus Club. Ya ahorita nos van a contar un poco más quiénes son ellos. Descubrí en un bloguero de viajes que hacía algo de trading y allí fue donde me enamoré del tema hace 5 años ya. Bueno, por temas ahí sentí que debía acompañar a Jason en el proceso, pero yo siempre fui muy apático a todo ese tema de inversiones, pues porque ya lo había visto perder. Sale de su trabajo, decide emprender un negocio de hamburguesas que de hecho era en el mismo piso donde yo estaba viviendo. Y yo era en el computador, ahí en mis gráficos, y él era con su negocio de hamburguesas que tenía en sociedad en ese momento. Que se le avecina a este hombre. Y yo le decía, porfa, retire, que eso no es la suerte de principiante, que de hecho yo nunca tuve esa suerte de principiante. Si hay algo peor que perder, es tener uno en la mente los supuestos que hubiese hecho con esa plata, ¿no? Yo hubiera sacado esa plata para pagar deudas, para un viaje, para comprar eso, y sufrir más por lo que no pudieron hacer. Hola, hola, bienvenidos una vez más al Alza Podcast y bienvenidos a una nueva sección en la cual vamos a estar conociendo a quién, precisamente a todos ustedes, traders retail, traders institucionales, academias de trading y todas aquellas personas que hacen parte de los mercados financieros que pueden ayudar a otros traders, y precisamente es un espacio en el cual queremos saber sobre sus historias, qué los ha motivado a entrar a este mundo de manera tal vez profesional, de manera amateur. Y bueno, el día de hoy estamos con Jason y Fabián Méndez. Ellos son de Aurus Club. Ya ahorita nos van a contar un poco más quiénes son ellos, cómo están. Bienvenidos, muchachos. Muy bien, muchas gracias. Muy emocionado por este tipo de espacios. Lo mencioné anteriormente. Primer broker que conocimos y pues hoy estar en un espacio como este con ustedes para mí es todo un privilegio. Mira que muchas cosas se han alineado de cierta forma profética, en el sentido de que, por ejemplo, ahorita donde tenemos la oficina fue donde comenzamos en un inicio a operar, y ahorita estar en un podcast con ustedes, que fue de hecho el primer broker que tuvimos contacto, entonces todo se alinea para que así esté siendo en este momento. O sea, Tickmill fue su primer broker con el que empezaron. Exacto. ¿Y hace cuánto empezaron? Bueno, yo fui el primero que empezó con todo ese tema del trading hace aproximadamente 5 años. Tenía un bichito, estaba en la época mochilera, de viajes, de buscar como esas alternativas, o mirando qué hacían las personas que viajaban, cómo sustentaban sus viajes, y allí fue donde descubrí en un bloguero de viajes que hacía algo de trading, y allí fue donde me enamoré del tema hace 5 años ya. Y yo me le uní a finales del 2020, después de tener mi trabajo seguro, de mi trabajo seguro ya hace 5 años, llegó la pandemia. En la pandemia yo creo que a muchos nos sacudió. Y bueno, por temas ahí sentí que debía acompañar a Jason en el proceso, pero yo siempre fui muy apático a todo ese tema de inversiones, pues porque ya lo había visto perder. Solo me veía perder dinero, entonces el man como que no me tenía mucha fe. Y de hecho cuando llegó la pandemia y él sale de su trabajo, decide emprender un negocio de hamburguesas que de hecho era en el mismo piso donde yo estaba viviendo. Y yo era en el computador, ahí en mis gráficos, y él era con su negocio de hamburguesas que tenía en sociedad en ese momento. Entonces, ya en el 2020 fue que por fin dio el paso y se unió a esta locura llamada trading. Y aquí Bueno, y de hecho, ustedes son un caso de muchos donde efectivamente, bueno, ya yo llevo bastantes años en esta industria, pero para muchos brokers, incluyendo Tickmill, el año de la pandemia, durante y después, fueron muy buenos años en el sentido estricto de la palabra en cuanto a qué tanta cantidad de clientes estábamos recibiendo. Efectivamente, bueno, ya fue complicado para nosotros los brokers porque efectivamente habían también muchas personas que empezaron a perder porque pues no sabían nada de trading. Exactamente. Sí, muy seguramente lo que te pasó. Pero sí, efectivamente, fueron años donde recibíamos muchísimos clientes una y otra y otra y otra vez, sin parar.
Pero bueno, digamos que muy seguramente muchos de los que nos están escuchando se van Claro, a sentir imagínate, porque identificados. pasa eso, todos los trabajos tradicionales estancados y llega esta oportunidad por diferentes academias que tomaron auge y ven una oportunidad en lo digital, pues ahí todo el mundo se le abrió el espectro y chévere. Pues hay personas que en ese momento ya se han profesionalizado en el tema, como hay otras que en definitiva sintieron que no era lo suyo, pero yo creo que fue un antes y un después la pandemia para el tema digital, sin duda. Total. Sí, es verdad. Pero bueno, de hecho, tal vez las personas que nos están escuchando, nos están viendo, lo entienden, pero ¿cómo es que llegan en verdad a comenzar a hacer trading? Sobre todo porque, bueno, tal vez lo entiende porque tiene el mismo apellido, pero pues realmente son amigos, son familia, es un negocio familiar. Bueno, quiero saber la Ok. versión de Andrea, sí, con hablamos. Evidentemente somos hermanos. No, tan evidente, no se parecen tanto. No. Entonces, cuando Jason empieza, digamos que yo fui el último como en involucrarme, porque antes Jason fue el primero, luego se unió un tío con sus 2 hijos, y para mí era curioso porque pues Jason les armaba libritos, les armaba como el curso, y ellos, Ok. cuando iba Jason, iban ellos 3. Claro. Hasta que en enero del 2021, mi tío, un hombre de 50 años en ese entonces, trabajaba en una panadería, era dueño de una panadería, que pues nosotros pasamos por ahí también, horarios desde las 2 de la mañana hasta 8 o 9 de la noche. Nos convocó a una reunión, fuimos como 6, 7 a esa reunión, y él me mostró su celular y había llevado una cuenta de $500 a casi $6,000. Yo dije, esa fue como la confirmación para poder empezar en el trading, porque yo decía, o sea, suena un poco orgulloso de mi parte, pero yo decía, si este man con 50 años y quizás que yo tengo un poquito más de habilidad en cuanto a sistemas, de manejo de dispositivos, puedo romperla más duro. El caso fue que para mí esa fue como la confirmación, y ahí fue cuando ese 16 de enero del 2021 yo dije, aquí fue, o sea, esto es lo que quiero para mi vida. Y fue muy romántico, pero luego fue muy duro porque entramos en el proceso del trader, que yo sé que muchos se identifican, y es que entramos con un ímpetu, y a veces como que omitimos cosas de que van a haber pérdidas, va a haber dolor, va a haber decepción, frustración. Y bueno, el caso fue que esa fue como mi motivación, y ahí fue donde yo dije, esto es lo que quiero, porque como mi tío en menos de 2 meses se ganó 20 y pico de millones. Pero ya sabemos o presentimos qué es lo que pasó después con esa cuenta, los que sabemos De de trading, hecho, ¿no? sí, eso iba a decir, como esa es Digamos la que falsa idea de todos que mira es que ahí, dinero fácil y ahí hubo rápido. algo muy interesante porque apenas él mostró eso, yo en mi mente, Dios, lo que se le avecina a este hombre. Pero, Y yo le decía, porfa, retire, que mire que eso no es la suerte de principiante, que de Sí. hecho yo nunca tuve esa suerte de principiante, pero él sí la tuvo y logró multiplicar. No retiró el dinero y a la final se quedó con la inversión inicial. Pero bueno, todo se fue. Ah, bueno, pero al menos quedó sí, con al la menos. inicial, porque yo conozco casos, muchos casos, donde quedan hasta No, negativos. Es que si hay algo peor que perder, es tener uno en la mente los supuestos que hubiese hecho con esa plata, Uy, eso ¿no? es lo peor. Yo hubiera sacado esa plata para Sí. pagar deudas, para un viaje, para comprar eso. Y sufren más por lo que no pudieron hacer. Exactamente, pero bueno, digamos que volviendo a la base, mi inspiración o por qué decimos hacer trading, por lo que contaba al inicio, a mí siempre me ha encantado viajar, tuve una época mochilera, hacía viajar con poco dinero, pero yo decía, pues es chévere, pero yo he visto que hay personas que viajan un poco más cómodo, y allí fue donde vi un bloguero de viajes de Medellín, que el man una vez estaba así en un lugar súper tranquilo, en las montañas de Medellín, y estaba en su computador analizando unos gráficos. Sí. Cuando yo miro, ¿y eso qué es? Me puse a averiguar, el man operaba acciones americanas. Ya después indagué un poco más y vi con el tema de Forex, que ya era más accesible, y digamos que desde ahí fue como la motivación principal. Y obviamente el motor detrás de todo eso pues era precisamente la familia. Y yo siempre les decía, vengan, estudiemos, mire que hay algo interesante.
como decía Andrés, yo era de los que imprimía los folletos de tal estrategia que veía, que la Biblia de las velas japonesas. Entonces imprimía, les llevaba. Nunca me hicieron caso hasta como 3 años después que por fin conformamos lo que hoy en día es Aurus Club FX. Bueno, pero digamos, antes de entrar en materia sobre efectivamente quién o qué es Aurus Club, me gustaría saber precisamente de esa historia porque, bueno, yo estudié finanzas, entonces, digamos, para mí este mundo siempre fue visto de una manera muy profesional, muy carrera, pero la gran mayoría de traders retail, de hecho, no son financistas. Exacto. Me atrevería a decir que un 80% no son financistas necesariamente. Y efectivamente hay personas como de todos lados. Entonces nos podrías comentar un poco más de tu proceso y también del tuyo, de cómo fue eso de aprender. Claro, ya les dijiste a ellos como, bueno, estudien, pero digamos, ¿dónde conseguiste los libros? ¿Qué tanto esfuerzo requirió de tu parte el poder aprender sobre todos estos términos? Porque, no sé, ahora muy seguramente dices una vela japonesa, es algo básico, normal, sí. pero en ese momento, ¿qué tan difícil era eso? Pues mira, partamos de la base de que yo soy auxiliar de vuelo, ¿sí? O sea, un tema de la aviación totalmente aparte, pero siempre me llamó mucho el tema de la digitalización, de que había gente ganando por páginas web y bueno y demás. El tema es que aprendiendo cometí el primer error que fue dármelas de empírico y yo decía, no, la información toda está en internet, en YouTube. Y ay, Dios santo, ahí comenzamos con el dolor de cabeza porque en definitiva, y es uno de los consejos que siempre damos, hay que tener un mentor desde el inicio. Las personas que han iniciado con nosotros desde el primer mes, o sea, es lo primero que decimos, no se intoxiquen con información en internet, céntrense en lo que nosotros le decimos, pues ya que tienen un referente con resultados. Y el comenzar a aprender esos términos, pues a mí como me apasionaba, pues es que para mí era como tan chévere leer, aprender de todo ese tema que fue muy fácil, pero digamos que entiendo personas que lo primero que se les viene a la cabeza cuando dicen trading son números y ya se bloquean con eso y dicen, no, pero es que yo no soy como tan experto en todo ese tema matemático, pero pues a la final el trading es un poquito más de, ¿cómo decirlo?, de lógica, tal vez. De intuición en muchas ocasiones. Y intuición también en algunas otras. ¿Y para ti fue igual? Digamos que No. Jason para mí fue mi maestro, ¿no? Entonces, él ya lleva como casi añito y algo. Cuando yo me le uní, entonces él me pasó, o sea, como yo siento que fue también como una prueba a ver si yo realmente quería esto, me pasó un libro y un video de 14 minutos. Entonces yo me consumí ese libro y le dije, listo, ya estoy. Entonces, todos éramos 6, mi tío, sus 2 hijos, mi madre, que siempre funcionó como inversora de capital, y Jason siempre ha sido el líder del proyecto, entonces lo que Jason decía, eso se hacía, ¿sí? Entonces Jason nos empezó a pasar material gratuito, y pues digamos que yo no sabía las luchas que él estaba batallando, ¿sí? Para ti ya era fácil, todo masticadito. Ajá, exacto. Y pues digamos que yo, quizás por mi personalidad, yo siempre fui muy cauteloso en cuanto al riesgo, ¿no? Pero pues llegó lo que yo llamo el abril oscuro, que lo hablaremos ahorita más adelante, pero fue una época en la que el capital que mi madre nos confió se perdió totalmente. Entonces yo dije, bueno, necesitamos hacer un alto en el camino. Para poner contexto, mi madre nos había dado $1,000 y $1,000, los de él se quemaron y los míos yo dije, bueno, o sea, nunca llegué a positivo, de hecho dije, voy a retirar de acá y voy a entrar a una academia. Y de ahí ya nuestra filosofía empezó a ser, necesitamos estar con alguien que ya esté del lado de la rentabilidad. Entonces fue así como yo empecé como en ese proceso de aprendizaje, aprendí demasiado sobre gestión de riesgo. O sea, para mí más importante que ganar es aprender a cómo no perder. Entonces, de hecho, esa debería ser el eslogan de todo trader, porque por eso lo decía, digamos, yo que lo vi desde la academia, pues efectivamente a mí lo único que me daban, o sea, sí, análisis técnico, eso eran clases, las clases fáciles. Para mí era manejo de portafolio, manejo de riesgo, riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3. Entonces, sí, efectivamente. Y lastimosamente es donde muchos traders retail
mueren en el camino, porque efectivamente es que el dinero nos da esa sensación de ser todopoderoso, de qué genial. Y hay algo que es muy cierto, y es que en ningún otro trabajo tú ves cómo el dinero va subiendo. Entonces tú estás trabajando en tu oficina y ahí tú sabes que el día, no sé, vale 50.000 pesos colombianos, por ejemplo, pero no tienes un marcador ahí que dice Que está 1.000 aumentando pesos, 2.000 tu pesos, fortuna. 3.000 pesos en el trading, sí, y efectivamente eso hace que las personas nos Pues mira enloquezcamos un poco. que yo creo que es un poco más el tema de las falsas, ¿cómo decimos? Falsas expectativas. Falsas expectativas que con la que llegaron las academias a nosotros, ¿sí? O yo creo que aquí a la mayoría. Ujú. En el sentido de no, vas a tener libertad, ser tu Ser propio tu jefe, propio tener jefe. $5.000 al mes, vivir viajando, etc. Entonces cuando comienzan con una expectativa tan alta y se enfrentan y chocan y que todos nos chocamos contra el mercado, pues ya vemos que prácticamente es hacer de nuevo una carrera profesional donde va a tomar su tiempo y dedicación. Sí, es verdad. Y bueno, ya después de ese tiempo donde ustedes estudiaron, ahora sí, ¿cómo nace Aurus? ¿Quién Bueno, es esta persona jurídica? Auros Club FX, Dios santo. Primero que SAS. todo, ¿de dónde viene el nombre Aurus? Es oro en latín, creo que por ahí con mi primo, uno de los primos que está acompañándonos, entonces hace alusión a la palabra oro, que el oro lo operamos por mucho tiempo, pero ya no lo operamos, ¿sí? Digamos que por Porque razones tenemos de una... volatilidad ya ¿Tienen no un lo sesgo? Es como esa persona un amor tóxica en la tóxico. relación. Pero todos tenemos. Mi amor tóxico es el petróleo. Yo no puedo con él. No, No. Pero uno dice, me puede dar, me va a dar, me va a dar. Y mientras le quita a uno y le quita. entonces bueno, el punto es que un día pues ya cuando mi hermano decidió ingresar, que digamos le dio una base sólida porque digamos él siempre lo hemos visto como una figura de, ¿cómo decirlo?, de seguridad, de muy correcto en sus cosas. Entonces, por ejemplo, ya cuando mi madre se dio cuenta que él ingresó al proyecto, digamos que por eso nos confió algún capital y demás, que vuelvo y digo, al final era un capital pequeño, ¿no? Como $1.000, pero pues en esa Era época era todo para todo, eran nosotros. sus ahorros, bueno, de hecho Claro. era un préstamo. Entonces el punto fue que decidimos ya ver el tema como una empresa, entonces por eso le colocamos nombre, entonces ya nos pusimos roles y yo creo que también esa ha sido un parte del éxito en el sentido de no vernos como personas individuales que vamos a tener millones o algo así, sino como una empresa y nos hemos regido bajo ese modelo tradicional que realmente sí funciona también para lo que hacemos. Y algo muy importante es que, bueno, en mi caso, yo soy creyente y en un proceso con Dios tuve dos confirmaciones muy importantes. Entonces yo dije, esto es. Y hay un término que a mí me encanta y es que nosotros quemamos los barcos, ¿sí? Entonces tuvimos una lucha muy fuerte con mi papá. Mi mamá es más de mente abierta para las inversiones, pero mi papá siempre, en todo el proceso, fue consigan un trabajo, consigan un trabajo, consigan un trabajo. Y pues para nosotros no era una opción conseguir un trabajo. Entonces, algo que le dio como fuerza a Horus fue que también dijimos, o esta vaina funciona o funciona. No hay de otra. Entonces ahí fue cuando... es una historia larga, pero en 2 años de mucha prueba, de mucho sacrificio en cuanto a emociones, en cuanto a... Dinero, de Jason todo. tiene una historia, es que él dice que él es muy tranquilo, ¿no? Tú lo ves y él, pero tiene un alter ego. Sí, obvio, pues Se yo me considero una transforma en persona Mr. tranquila y Jake. demás. Y ya ante los gráficos ya me entra la avaricia, la esperanza y ya todo este tema del trading manual se nos complicó bastante por más de 2 años cuando ya estábamos conformados como grupo, digámoslo así. Y ya, más o menos así fue cuando, o sea, cuando dijimos, esto sí o sí tiene que funcionar y es que además, imagínate, mi madre nos confió, si no estoy mal, casi 36 millones de pesos. O sea, ¿cómo yo con un trabajo, yo soy técnico de sistemas, ¿no? Saliendo Ajá. del SENA acá en Colombia. Sí. El sueldo máximo que yo había percibido en mi vida quizás había sido 1.200.000 en ese entonces. Yo decía, ¿cuándo voy a terminar de pagarle a mi mamá si yo renuncio a esto? Entonces, para mí, un pensamiento que se me cruzó fue, o la saco, o sea, yo voy a perder si realmente renuncio a este proyecto, ¿sí? Ujú. Entonces ahí fue donde Para decidí. colocarlo ya en términos actuales, Euros Club FX es una empresa especializada en trading algorítmico y gestión de capital real.
y sistemas de copy trading. Y sistemas de copy trading. Bueno, y de hecho para allá iba, pero no sin antes mencionar los comentarios que nos dicen el oro, perdón, fue el primer amor de muchos. Y sí, efectivamente. La única cosa es que no siempre es amor tóxico. De hecho, a mí el oro nunca fue amor tóxico. Mi amor tóxico fue el petróleo. Pero sí, es verdad, muchas personas inician con oro. Y es bastante interesante que la academia se llame así, porque por lo general sí tratan, o muchas personas sí tratan como de estar muy apegadas al oro. Y digamos, yo pues ya trabajando en TICMIL y en todos mis años de experiencia, yo diría que en serio también más del 70% de las personas operan oro. O sea, es como oro y eurodólar son los dos activos por excelencia. Por más que siempre nos digan, no, pero yo estoy interesado en acciones, etcétera. Uno después los ve y siempre están operando en oro. Y de ese gran porcentaje, ¿cuántos realmente son rentables con el oro? Es que sí. No, eso ya es otra historia muy triste de contar. No, mentiras. No, mentiras. Pero bueno, ahora efectivamente iba a esta parte porque así como verán las personas que están viendo esto, ya sea la grabación o que nos están viendo en vivo o que nos están escuchando en Spotify, efectivamente nos llamamos, o este podcast hoy se llama Algo Trading. ¿Qué es Algo Trading? ¿Por qué Algo Trading? Aquí dos personas que no tienen, digamos, bases académicas en finanzas, pero que efectivamente encontraron en el Algo Trading tal vez un camino para poder ser rentables o al menos poder sostenerse en este mundo. Pues mire que ahí va la segunda parte de la historia, porque Algo Trading, trading algorítmico, ¿no? Entonces, después de la pérdida que tuvimos, bueno, que tuve y yo decidí tomarme una pausa y decir, en definitiva necesito un tiempo de alejarme de los gráficos y me fui para Medellín a estudiar algo de marketing, bueno, como a despejar la mente. Y allá duré aproximadamente 9 meses y en lo que yo estaba estudiando allá de marketing decían algo muy interesante que me quedó en la mente y era: hay que ver qué está pasando en los países de primer mundo, Estados Unidos, Europa y demás, porque las tendencias que hay allá, independiente del área, llegan mucho tiempo después a Latinoamérica, ¿no? Entonces, digamos, si yo lo aplicaba en el tema del trading, pues comencé a decir, oiga, pues yo he escuchado del trading algorítmico, de los bots, o sea, ¿cómo estará ese tema ahorita allá? Entonces me di cuenta que obviamente allá hay mucha más aceptación en cuanto al trading algorítmico, que digamos que, por ejemplo, aquí si yo le mencionaba los bots, a la mayoría, bueno, los pocos traders que conocía tenían, no sé, puede que ni siquiera los hubieran escuchado, usado en algún momento, pero su primera opinión era no, porque no, o sea, ni siquiera una opinión válida, pero como que tenían una restricción de pronto por lo que habían escuchado o alguna cosa. Pero ya cuando volví, eso fue como en marzo del 2022, en octubre mi hermano me escribe y me dice, venga, no se olvide de nosotros porque usted fue el que nos involucró en esto, venga y sacamos esto adelante. Y cuando vuelvo a Bogotá, ya a Mosquera, pues ya vengo con esa mentalidad y digo, venga, pues yo veo que está el tema del trading algorítmico, ¿por qué no experimentamos esas herramientas? Y efectivamente pues comenzamos a adquirir algunos algoritmos, que de hecho el que usamos actualmente fue de los primeros que adquirimos, y yo creo que desde el primer mes comenzamos a ver los cambios. Obviamente no desde el primer algoritmo, desde el primer mes 100% consistencia, pero ya veíamos ganancias, ya veíamos una luz a la final después de tanto sufrir con el trading manual, y pues desde ahí ya decidimos especializarnos en eso. Y fue un cambio totalmente, y ahí va la parte de Andrés que la cuenta mejor de cómo desde ese octubre que comenzamos con el trading algorítmico, en menos de 6 meses muchas cosas cambiaron. A mí me gusta poner un ejemplo y es que leí la historia de cuando el correo electrónico se empezó a implementar, ¿no? Entonces entran en huelga los carteristas en Estados Unidos de por qué era posible que se iban a quedar sin trabajo y demás. Pero es una lucha que ellos tenían ya perdida, porque uno como usuario busca beneficiarse en tiempo y en costos, ¿no? Entonces, la conclusión es que hoy Gmail y bueno, todo este tema de correos electrónicos son los reyes de la mensajería. ¿Y por qué nosotros luchamos con eso, no? Entonces, también siento, o sea, obviamente hay traders muy que les va muy bien, Manuel.
pero tenemos o sea, la cultura aquí en Colombia yo siento que está muy romantizada con el trading manual, ¿sí? Entonces, si la tecnología, por ejemplo, pasa el caso de nuestra segunda inversora, porque la primera siempre ha sido mi madre, pero nos llegó una cliente con una cuenta de $1,000 y levantarme, y yo me acuerdo porque Jason ya estaba acá viviendo ahí en Mosquera, yo me levantaba y veía los azules, o sea, automáticamente yo ya no estaba en gráficos, no estaba analizando, no estaba como con esa carga de decir cuándo entro, cuándo salgo, de lo que sufren muchos, que yo sé que eso es una pandemia en los operadores y es miedo a los azules y esperanza a los rojos, ¿sí? Entonces, Ok. cuando nosotros usamos este tema de algoritmos, nos empezó a ir bien. O sea, empezamos en octubre 31, que es de hecho la cuenta que tenemos registrada y que sirve de testimonio. Empezamos ese 31 de octubre y la conclusión es que en esa deuda que habíamos incurrido de los casi 40 millones, mis padres también tenían deuda cerca de los 80 millones. La conclusión de la historia es que de ese octubre a agosto del siguiente año, es decir, un plazo de casi 10 meses, habíamos saldado todas las deudas y gracias al trading algorítmico. O sea, no es que nosotros, bueno, hoy voy a operar al 1%, buscar al 3%. Funciona para los que son duros en el tema, pero para los que buscamos apalancarnos de la tecnología, el camino se hace mucho más fácil. Y para ponerte un ejemplo ahí más cerquita, el paro de taxistas. ¿Contra qué están luchando? Contra alguien La que se le tecnología. ocurrió una idea, creó una aplicación para facilitarle la vida a los usuarios. O sea, como usuario, a mí no me atrae la idea de salir a la calle a buscar un taxi o su trato y demás. Yo busco algo que gracias a la tecnología me va a facilitar la vida. Entonces, Sí. es por eso que nos metimos re duro con los Y algoritmos. defendemos 100% el trading algorítmico, aclarando que los que les va bien en Nos trading paramos manual, con quien no me excelente. Tal cual. Sí. Ujú. Y Pelea. también siento que es que, y nos pasó mucho, grandes referentes de nosotros se negaban al uso de algoritmos y Sí, que no sí, sé sí. qué, y hoy gran parte de su portafolio está automatizado. ¿Sí? O sea, yo siento que esa lucha contra la tecnología no tiene sentido. Es un buen momento para nosotros tecnificar nuestro portafolio y automatizarlo. Sí, perfecto. Y bueno, de hecho aquí me surge una duda que tal vez a muchas personas les surja, porque bueno, yo soy de las personas que defienden que cualquier tipo de estrategia, siempre y cuando le funcione a la persona, perfecto, porque a la final el trading es un arte y cada trader es su propio artista. Pero entonces, ¿qué le podrían decir a las personas que tal vez no saben tanto de asesores expertos de trading algorítmico? ¿Cuáles son los aspectos claves a tener en cuenta a la hora de adquirir un asesor experto o de tal vez ejecutarlo? Porque, sobre todo, por ejemplo, personalmente yo casi nunca operaba con algoritmos, pero es porque yo tenía una idea de yo no lo sé programar, nunca me gustó la programación y yo tenía un sesgo en programación. O sea, yo Exacto. en la universidad vi programación y creo que ahí quedé traumada y nunca me gustó. Y después dije, bueno, hay que cambiar un poco el pensamiento, pero después me di cuenta que efectivamente yo, digamos, tenía un sesgo. Pero también hay muchas personas que simplemente llegan y dicen, ah, bueno, este asesor le funcionó a esta otra persona, me va a hacer millonario, pero entonces tampoco es tan sencillo, ¿no? Exacto. ¿Qué aspectos realmente le dirían a esas personas que deben tener en cuenta a la hora de comprar, de crear, de seguir Bueno, un digamos asesor? que, pues primero tener en cuenta que obviamente el tener un algoritmo no nos aparta de nuestro rol de gestor, ¿sí? No es simplemente, venga, colóquelo y ya va a ser un cajero automático, va a estar ahí 24/7, usted no tiene absolutamente nada que hacer. No, Mm, digamos que disminuye un poco las tareas en el sentido de que no tenemos que estar tanto en los gráficos, pero sí tenemos que darle un monitoreo constante para ver qué parámetros ajustar y cuáles no. El tema de cuando uno menciona trading algorítmico, muchas personas tienen ese sesgo de la programación, mm, pero realmente no, porque digamos ya hay, o sea, ni siquiera nosotros sabemos programar, los que tenemos ya son algoritmos que están funcionando en otras partes, no hay que inventar la rueda, como digo yo, volver a inventar la rueda, pero para cuando uno va a adquirir un algoritmo, lo más esencial es muéstreme los resultados, porque es que ahorita hay una, como se está poniendo también en auge el tema de los algoritmos,
ahorita hay miles y miles de algoritmos y todos sirven para todo y todos son los mejores. Les ponen nombres que Ultron, yo no sé qué versión Sí. 3.5, bueno, hay miles, pero el punto es que la persona que te lo esté ofreciendo o que te esté ofreciendo enseñar, pues tenga los resultados, que por ejemplo, como dice Andrés, en este caso nosotros tenemos cuenta auditada desde el 2022, bueno, todos los soportes. Y el tema de... Retomo la idea. Hay algo que para mí es importante y cada vez que tengo la oportunidad de hacer un cierre de ventas respecto al algoritmo es la bendición está en la obediencia, ¿sí? Y nosotros ya tenemos, o sea, tenemos más que validado ese producto, ¿sí? Ahora, nosotros no tenemos el algoritmo que gana de 100 operaciones, pero tiene una estrategia que saca a flote el 70%, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas creen primero que es difícil, cosa que no es. O sea, es algo tan simple, nosotros lo entregamos explicadito, tenemos una sesión 1 a 1 mayormente con los clientes, le ayudamos a armar su portafolio también, pero es que yo creo que una de las cosas que también pasa es que las personas empiezan a escuchar esa vocecita. ¿Y qué pasa si le muevo O esto? sea, no tiene tanto flotante, metámosle un 0.01 más, Se a ver abre qué un pasa. poquito más. Hagamos un ejemplo. Nosotros operamos solamente con el out de USD, que es una particularidad de nosotros, solamente ese par. Un par. Y hay gente, bueno, y si le pongo Eurodólar. el eurodólar, El el oro. oro, ay Dios, ahí ya comienza. Entonces ahí es cuando, o sea, hombre, yo creo que lo más difícil es hacer caso, ¿no? Entonces, es más como de quitar ese sesgo, como tú dices, decir, listo, o sea, no es tan difícil, date la oportunidad de conocer cómo se instala y cómo se pone a ejecutar. No hay que programarlo, o sea, no hay que inventar algo, es simplemente seguir una secuencia de pasos y ya. Y hay algo muy importante, es que como digo yo, hay una ironía en el mercado en el sentido de que no hay un algoritmo que se asemeje a la operativa manual, que ahí es donde muchos entran como en conflicto porque en este caso nosotros, por ejemplo, una cuenta de bajo riesgo con un set de bajo riesgo puede llegar, por ejemplo, al 10% de riesgo. Entonces, como estamos enseñados al trading manual que solamente vamos a operar el arriesgar máximo el 1%, vamos a tener el control de riesgo más ajustado. Cuando uno les dice eso, pues dicen, no, es que no, el trading no es así, ¿sí? Pero entonces digamos que en el trading algorítmico esa es como la ironía, que no se puede tener tan ajustado el riesgo, sin embargo no es que no sea algo rentable a largo plazo, pero sí hay que tener clara esa diferencia, porque ¿qué pasa? Y nos pasó a nosotros y les pasa a muchos ahorita que siguen y siguen buscando y buscando y buscando ese algoritmo que les arriesgue el 0.05 y les haga ganar el 10%, por ejemplo, ¿sí? Ahí es donde entra uno en un ciclo vicioso de seguir buscando, es que en su promesa de venta o en lo que dice el experto dice que no arriesga tal, y pues la verdad, y se los adelanto ya para las personas que de pronto están iniciando en ese mundo. Spoiler en este mundo del trading algorítmico, es que no hay un algoritmo que se asemeje a la operativa manual en el sentido de que arriesga uno y va por dos, ¿no? En este caso, la operativa más rentable del algoritmo que tenemos nosotros es tipo grid, que abre varias operaciones al tiempo. Y ya el tema del stop loss y el TP es con un sistema de promedios. Entonces, para que tengan en cuenta ese punto muy importante desde el inicio. Sí, de hecho yo creo que esa es una de las principales cosas que yo siempre les comento a los clientes que llegan de Tigmili, e incluso cuando yo solía ser analista financiera también les decía, y es que no deben buscar el santo grial porque el santo grial no existe. Exacto. Bueno, al menos no en trading, porque efectivamente nunca va a haber una estrategia 100% ganadora, porque si no todo el mundo sería rico o sería fácil, y pues efectivamente eso no pasa. Los mercados son muy complejos en el sentido de que tienen ciclos, hay estrategias que funcionan en ciertos ciclos, hay en ciertos otros no, en ciertos activos, los activos incluso dentro de un mismo mercado, porque pues, son diferentes mercados, entonces el mercado de divisas, el mercado de bonos, diferentes mercados,
diferentes tipos de activos dentro del mismo mercado. Entonces sí tienen muchas características y efectivamente yo he visto muchos sesgos con respecto al algo A esa trading. perfección. Pero, y no solamente negativos, o sea, también hay personas que entregan su vida al asesor experto y después se dan cuenta que perdieron todo, culpan al broker o culpan a otra persona y tal vez no se dieron cuenta que, bueno, tal vez lo que tú decías es que ese era para el oro y tú lo usaste en petróleo, efectivamente. Pero digamos, aquí tenemos una pregunta de el público y es que nos dice qué tan cierto es que la mayoría de algoritmos de divisas usan martingala, que es una estrategia que muchas personas tienen sesgo con esa estrategia. Eso es Independientemente si es buena o mala, no voy a dar mi opinión acá, pero claro, si yo no quiero esa estrategia como público objetivo, ¿qué hacer? un punto importantísimo y está perfecta esa pregunta porque es de las que más nos hacen. Es que vamos, bueno, yo bajo mi perspectiva, yo entiendo hay el martingala puro, que es el martingala de la primera operación al 0.10, la segunda al 0.20, la tercera al 0.40, la cuarta al 0.80. Sí, vamos a distinguir que el martingala puro, que es ese tipo de apuesta a la final, ¿sí? Hay un parámetro dentro de los algoritmos que es el lote exponente, que sí lo usamos nosotros, pero en muy bajo valor. Entonces, pongamos la referencia de que 1.0 es el mismo lotaje para todas las operaciones, 2.0 es el martingala puro. En este caso, nosotros usamos un 1.1 para que si las operaciones o el precio se va en contra, las siguientes operaciones se abran no a un lote tan exponente, que ahí es donde ya eso también nos pasaba al inicio con un primer bot que tuve hace muchos años y era que cuando daba excelente, pero en un momento se esfumó la cuenta. Entonces digamos que el martingala puro, ese sí es fatal, pero el lote exponente como un parámetro que se usa dentro de los algoritmos, si se sabe usar es muy, muy bueno, pero en un porcentaje muy bajito. A mí me gusta poner un ejemplo muy, muy chévere y es que si yo te entrego a ti un cuchillo, tú te puedes o desuscribir de la vida o lo puedes utilizar como herramienta para cocinar o para lo que sea, ¿sí? Y eso pasa con este tipo de estrategias y es que uno de mis maestros siempre fue muy enfático, el martingala no sirve, no sirve, no sirve, eso es que me cuentas, no sé qué, hasta que tuve la oportunidad de maniobrarlo. Mira, te voy a hablar en dígitos, hemos facturado más de las 6 cifras gracias a esa estrategia. ¿Sí? Entonces, mucha gente se queda, es que el martingala es malo. ¿Ya lo probaste? De manera profesional y conservadora. ¿Ya lo probaste? No, pero es que, o sea, viven como en lo que dicen los demás. Que es que muchos utilizan y como, bueno, es un tema que de pronto no sé si profundizar, pero el tema de las cuentas de fondeo. Claramente ese tipo de sistemas para cuentas de fondeo, muy complejo, muy, muy, muy complejo. Por eso nosotros ahorita nos especializamos 100% en gestión de capital real, donde ahí no importa si se nos sube un poquito el flotante porque no tenemos esa restricción, porque a la final a todos nos interesa ganar, ahí no hay límite de ganancia, al contrario, que nos vaya muy bien, pero podemos controlar muy bien el tema del lote exponente según el riesgo que nosotros querramos asumir. Tal cual. Vale, y bueno, digamos teniendo en cuenta estas estrategias que efectivamente ustedes estaban muy de la mano al algo trading, ¿qué consejos tal vez le darían a esas personas nuevas que llegan a ustedes o los que nos están escuchando, los que nos están viendo? ¿Deberían empezar, digamos, de una vez con algo trading o tal vez deberían informarse de otras cosas antes? Pues maestro, vamos a hacerlo con el ejemplo de la academia que hace poquito abrimos, de cómo estamos llevando el proceso de ellos. En la academia hay unos módulos básicos, sí, porque obviamente todo el mundo debe saber qué es un trading view, que cómo se miden los pips, qué es un pip, qué es una vela, los términos base que nos brinda el trading manual, ¿verdad? Digamos que hasta ahí, como a manera de información, bien, pero de ahí inmediatamente nosotros pasamos al tema del trading algorítmico y ahí es donde especificamos qué tipos de estrategias hay y más que eso, implementenlo en una cuenta demo desde el primer momento y nosotros tenemos, por ejemplo, una fecha que es aproximadamente máximo en un mes después de haber ingresado, ya deben tener los $500, que es lo recomendable que nosotros decimos para comenzar a operar con un algoritmo y comiencen a probar el algoritmo que nosotros les brindamos y
ha sido, o sea, el que no ha tenido resultados ahorita es porque no ha abierto la cuenta real. Entonces digamos que a la final no decimos que, o no nos quedamos tanto en el trading manual, sino pasamos directamente, para una persona que está de cero, pasamos directamente al algoritmo y ya sobre la marcha va aprendiendo y lo mejor pues que tenga resultados lo más pronto, pues siguiendo las reglas y no siendo creativo como dice Andrés cacharreando. Y una de las cosas también es un versículo y dice, voy a hacer una sola cosa y hacerla bien, porque muchos también entran como en el multi-stalking en el trading, ¿no? Entonces, que empiezan a probar, que es que el nido de información venenosa es Telegram. Entonces, en Telegram están grupos de algoritmos gratuitos, grupos de señales, grupos de los supergurús. O sea, dedíquese a una sola cosa. O sea, enfóquese y creo que en mi caso, Jason tiene mucha más experiencia con muchos más algoritmos, pero yo desde el día uno me centré en el que tenemos ahorita, nuestro algoritmo ganador, y es con ese con el que gestionamos cientos y cientos de miles de dólares. Y mira que hay algo interesante es que al contrario de lo que promueven muchas de las academias, nuestros estudiantes tienen múltiples profesiones, ¿no? Entonces está el que trabaja en los bancos, en psicólogos, diferentes profesiones y nosotros lo que ellos buscan o los que ven de beneficios que pueden seguir con sus actividades normalmente y tener automatizada esa parte, más no les promovemos, venga, no, es que usted debe tener un setup de 3 computadoras, debe estar ahí con su análisis mirando, tomando nota de todo. Creo que, como dice Andrés, lo dijo ahorita, el trading, bueno, se está como muy romantizado. O que para ser un trader profesional tú debes estar ahí 24/7 respirando trading cuando pues a la final depende tú cómo lo quieras tomar. En ese caso nosotros que estamos dedicados 100% al tema, pero un 80% del tiempo de nosotros lo usamos es para buscar inversionistas, más no para operar. De hecho, dices algo muy interesante y esto va para todas las personas interesadas en algo, trading, trading manual. Nunca deberían estar pegados a la pantalla 24/7, jamás, ni siquiera porque ustedes sean, no tengo ningún asesor experto, entonces me toca a mí. No, porque ustedes ya deberían saber dónde van a salir antes de entrar. Exactamente. Entonces... mucha sabiduría ahí. Sí. Entonces, de hecho es algo súper importante porque también, tristemente es por esa razón que muchas personas pierden, porque es que a nadie le gusta ver que está perdiendo en tiempo real o ganando, porque es que también siempre se habla como de la parte negativa, pero yo diría que uno de los temas principales es esa parte positiva, porque cuando ganan es peor, porque entonces se creen, mejor dicho, el mejor trader de la vida. Jason tiene una anécdota muy bonita cuando ganó su primer gran cantidad de dinero importante. ¿Qué pasó ahí? Bueno, digamos que con mala gestión a la final logré sacar por fin, después como de 2-3 años, una cuenta, le saqué como el 60% como en una semana. Claramente mala gestión de riesgo. Entonces yo todo orgulloso voy y saco las ganancias del broker, eran como $600. Lo saco y yo digo, pucha, como ya la estoy logrando, me merezco algo como recompensa, voy a ir a KFC. Pues vale aclarar que como nosotros vivimos en Mosquera, no es que haya un McDonald's en todo lado ni un KFC. De hecho, no hay McDonald's, solo hay un KFC. Hasta ahora estaba como llegando el KFC a Mosquera y eso, entonces digamos que para nosotros como un lujito. Sí, es que uno se da. Era como el pollo asado cada 15 días. Entonces, el punto es que fui, yo, toda la vaina. Al siguiente día voy y opero el amado oro y ingreso con mi operación inicial muy bien, ¿cierto? TP, stop loss. Cuando me gana la avaricia y, venga, ¿y qué tal si le bajo un poquito más del stop loss? ¿Y qué tal si le ingreso otra? Porque es que se me está yendo en contra, pero ya como tenía esa sensación de ganar, no quería perder. El punto es que duré 3 días con el corazón en la mano, esa cuenta se perdió. Y tras el hecho, esos $600 que había ganado, apenas perdí la cuenta, fui, los deposité ese mismo día y ese mismo día perdí las ganancias que había tenido. Que porque el mercado se iba a recuperar. Y adiós cuenta, adiós todo y pues... Entonces... Bueno, de hecho aquí quiero saber, chismecito.
chisme time. El mercado sí se recuperó porque es que eso siempre pasa, ¿o no? No. Ah, bueno, al menos no. Porque es más triste cuando uno dice, no, eso va a subir. Y sigue, y sigue, y sigue. Y sigue bajando, pero uno cuando ya pierde todo, ahí sí sube. En esa en especial sí siguió. Bueno, es que igual el oro se lo come a uno en menos de nada. Y es que también Con mala gestión, sí. juegan mucho, en ese caso, estar sobreloteado o sobreoperado, ¿sí? Entonces, Sobreapalancado. eso, o sea, no le da uno, o sea, una correcta gestión de riesgo es que yo tenga la mayor cantidad de oportunidades posibles, ¿no? Entonces, si arriesgo el 1% diario, va a tener 100 tiros, pero es que cuando metemos solo 2 balazos del 50% cada uno, va a ser imposible. Sí, claro. Y bueno, ya que hemos hablado de sus desgracias, de las cosas bonitas que les han pasado, ahora yo supongo que a muchas personas, sobre todo tal vez los que los conocen, los que no, y quieren emprender en un mundo, ya sea para dedicarse al 100% o no, ¿cómo es un día normal de un trader retail? Digamos que eso sí nunca lo habíamos tenido en este podcast, porque bueno, por lo general aquí estamos hablando con personas que estudiaron finanzas, que están más en el tema institucional, y yo siempre les he dicho a todas las personas que son dos mundos totalmente apartes, a pesar de que se esté invirtiendo o especulando en lo mismo, son dos mundos apartes. ¿Cómo es un día de un trader 100% dedicado Bueno, al trading? digamos que Algorítmico. a eso iba. O sea, nosotros que nos dedicamos 100% a los algoritmos, mucha gente pensará que yo llego a las 8 a.m. a la oficina y despliego mis pantallas y empiezo a escribir código y a ver las noticias macroeconómicas y demás. Y no es así. Yo llego... ¿A las 8 de la mañana o a las 9? No, yo llego a las 7:45 a desayunar. Sucedió eso, abro simplemente el MetaTrader del celular para hacer un seguimiento a el portafolio, que son bastantes cuentas y cuentas muy grandes. Y ya, o sea, digamos que el algoritmo que nosotros usamos, yo en lo personal solamente lo modifico una, máxima 2 veces al mes, que es donde Jason dice que tener algoritmos no nos exime de cumplir nuestra labor como gestor. Entonces, simplemente, por ejemplo, es la primera semana de cada mes que ocurren las NFPs. Yo siempre lo modifico como para disminuir una posible... un posible ¿Desliz? ajá. Y ya, o sea, la mayor parte ahorita es reuniones porque tenemos lanzamientos de ahorita de un sistema copy trading, tenemos reuniones con marketing, tenemos reuniones con ventas. Buscando inversores. Buscando inversores, ahorita fungiendo también como closer de ventas. Entonces digamos que operativamente el trading algorítmico quita un peso encima enorme. O sea, esa presión y apoyo lo que tú dices, no es, o sea, entre uno más tiempo pasa en gráficos o en pantallas, su estabilidad, en mi caso, mi estabilidad emocional y mental se iba lejos. A la final, digamos que aplica lo mismo para el trading manual, de que entre más simple lo haga uno, mucho mejor, y entre más aislado esté el de las gráficas, también. Entonces, ¿Cómo es su vida? Su día, cuéntenos El un día a día. por dos. Como siendo ajá. Bueno, vamos a hablar. Ese tema, hay un tema que me parece chévere, y es que dice, alguien nos pregunta, ¿se puede vivir del trading? Nosotros sí, pero en ese caso nosotros ¿cómo lo hacemos? Que le puede servir a las personas que de pronto están interesadas. Y es que nosotros somos una empresa conformada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nos llegan 10,000, 20,000, 15,000 o 5,000 dólares al mes, van es para la empresa y para cosas de la empresa, y nuestra repartición de ganancias es a la final del año fiscal, digámoslo así. Pero nosotros seguimos teniendo nuestro sueldo y demás, y lo manejamos, y nos ha servido perfectamente así, porque si a nosotros nos llega 1,000, 2,000, 3,000 dólares individual cada mes o algo, 5,000 o 10,000, nos lo vamos a gastar, es lo más probable. Es lo más probable, ¿sí? Entonces la idea es que si nosotros queremos ver esto más a mediano o largo plazo, lo veamos. Ahí sí funciona un poquito el sistema de una empresa tradicional, pero cuando hay repartición de ganancias, ahí ya viene lo chévere, ahí ya viene el carrito, ahí ya viene un mejor estilo de vida. Viene un Audi verde, una Kawasaki dorada. Ya vienen cositas chéveres. Entonces. Es importante eso, y es que, de hecho tú lo hablas también, a veces, o sea, yo creo que en un 90% a los traders los afecta las pérdidas,
y el otro 10 no saben usar sus ganancias, ¿sí? Digamos, acá en Colombia la situación fiscal es que para empresas se tributa sobre las ganancias, ¿sí? Sí. Y para personas naturales sobre sus ingresos. Entonces, mucha gente cuando le empieza a ir bien, 10.000, 20.000 dólares al mes, y al otro año tienen su llamado de nuestra querida amiga, la DIAN. Entonces, es importante también que nosotros queremos tener mucho dinero. O sea, yo creo que el que entra a trading no dice, ay, yo quiero tener mi salario mínimo. No, o sea, yo creo que la mayoría entra queriéndose volver una persona con Muy bastante, próspero. con bastante Capital, sí. tranquilidad económica, pero no se ponen al tanto de esos temas también. Y de hecho yo me acuerdo que yo hacía un ejercicio que le aprendí a Jason y son temas de como de declarar y confesar. Entonces yo cuando estaba en mi peor momento, tengo la fortuna de que nuestra contadora es nuestra cuñada, entonces yo le decía, bueno, si a mí me llegaran a ingresar 900 millones al mes, digo al año, ¿cómo lo tengo que tributar? O sea, y me informé bastante y yo me acuerdo que con Tigmil en aquel entonces yo le escribía, bueno, ¿y cuánto es lo máximo que me puedo hacer al mes? Y siempre como que listo, estar preparado para, ¿sí? Pero mucha gente como que no lo hace, piensa que es simplemente ganar, llega la plata a su bolsillo y ya. Entonces es de nosotros poder prepararnos aún para ese tipo de escenarios, no prepararnos para las pérdidas, sino prepararnos para recibir esas enormes ganancias. Tal cual. Sí, es verdad. Y bueno, ahora ya que estamos casi por finalizar, quisiera saber cuál es el futuro de ustedes, de Aurus, qué están planeando. Ustedes ya mencionaron un poco la academia, pero pues sí, efectivamente, cómo le ven el crecimiento, digamos, en especial ya que ustedes están en Colombia, acá en Colombia, puede ser a nivel nacional, internacional también para Latinoamérica. Mira que la gran mayoría de nuestros clientes son internacionales. Mayormente México, Argentina, España y bueno, los demás hispanohablantes. En Colombia tenemos un mercado interesante, pero no representa como la mayoría para nosotros. Aurus, en este momento, ahorita lo hablamos tras de cámaras, como todo este tema de las empresas de fondeo. Ahorita estamos enfocados en gestión de capital real, entonces digamos que tenemos 3 metas principales. Primero es el tema de la academia, ser lo que nos hubiese gustado encontrar cuando nosotros empezamos. Alguien que se tome el tiempo de tener un espacio. A nosotros nos gusta salir a rodar. Tenemos 2 autos deportivos, una moto deportiva. Nos gusta Salir salir a rodar. Rodar con D, de dedo. Perdón. a movilizarnos, Vale. en nuestros automóviles, salir de paseo con un club de carros deportivos. Invitamos a clientes, invitamos a estudiantes, invitamos a personas que nos siguen en Instagram, que quieren compartir con nosotros. Entonces, porque yo veía cuando tenemos un referente que tiene los superautos, pero o sea, como muy cerrado con su Difícil acceso. como sí, o sea, como empatizar o crear una amistad. O sea, nosotros Sí. de hecho tenemos una filosofía y es que a diferencia de otros como mentores que se guardan la información y cómo hacer las cosas, la muestra de nuestro éxito se mide en base al éxito que tengan nuestros estudiantes. Tenemos la meta de crear sistemas de copy trading, que de hecho aquí en Tigmil es una enorme oportunidad. Y tenemos proyecto muy grande en respecto a gestión de capitales reales, que pues al fin y al cabo eso es lo que todos queremos, ¿no? Y pues algo que es muy importante, o sea, nosotros empezamos con $1.000 cada uno, pero de esos 1.000 no nacieron los cientos de miles que manejamos hoy en día, sino es apalancarse el capital de otros. Si quiere explicar así brevemente el tema del copy para las personas que no saben qué es un copy. Un sistema de copy trading, básicamente, en este caso, Aurus tiene su cuenta maestra, hablemoslo dentro del broker Tigmil, tiene su cuenta maestra y a esa cuenta maestra se suscriben las personas que les interesa que nosotros gestionemos su capital. Ellos no nos tienen que pasar dinero a nosotros porque eso sería captación de dinero y eso en Colombia es un delito. Entonces simplemente a través de la plataforma del broker se conectan y nosotros operamos con nuestra estrategia automatizada
y pues Se replican las cuentas. se replica y ya pues de acuerdo al periodo que se configure pues hay una repartición de ganancias que pues mayormente nosotros lo tenemos que es un 65% para los clientes y un 35% para nosotros, pues obviamente es una relación ganar-ganar, ¿no? Entonces, Claro. entre más gana el cliente, más vamos a ganar nosotros. Entonces, es una oportunidad perfecta para las personas que no tienen conocimiento en trading, se conectan, generan ganancias en automático, personas que tienen muy poco conocimiento y se conectan mientras aprenden, o personas que es como la mayor causa que se conectan a nosotros, diversificar su capital. Ellos no operan tienen sus el tiempo cuentas. En cuanto, Exacto. en cuanto al operador, es una ventaja también grandísimo porque ¿cuál es la primera objeción cuando uno está comenzando a hacer trading? Bueno, pues yo ya medio sé operar, pero bueno, y ahora el capital. Por eso es que acceden a otras empresas, bueno, y demás. El punto es que hoy con el tema del copy, por ejemplo, tú con una cuenta de $500, el año pasado con una cuenta de $1,000 alcanzamos a gestionar más de 200,000 con una cuenta de $1,000. En ese caso también se puede replicar con cuentas mínimo de $500, puedes gestionar todo el capital que quieras ahí para abajo y es una forma de fondeo real, que es lo que nosotros ahorita estamos como insistiendo en el tema, que si realmente queremos ser gestores de capital, debemos es trabajar con capital real, que tal vez demore un poco de tiempo mientras que uno genera un historial, Crea una crea reputación. una reputación, confianza para los futuros inversionistas, pero como nos ha pasado a nosotros, hay personas que siguen el paso a paso de nosotros y que pueden que sean grandes inversionistas, como tenemos ahorita un inversionista con TIC1000 de Argentina, ¿no? Macizo, muy grande. Eso es. Vale, perfecto. Y bueno, ya antes de irnos, ¿dónde los pueden encontrar? Si alguien está interesado. Y bueno, nos preguntan si este podcast queda grabado. Sí, todos nuestros podcasts los pueden encontrar en la versión audio en Spotify y también en YouTube, nuestro YouTube de TIC1000 Español. Así que van a estar grabados, no se preocupen. Pueden preguntarnos a nosotros por ellos, o sea, por cualquier invitado o por TIC1000 directamente, pero sí, díganos, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, estamos en las redes sociales más relevantes. Estamos en Instagram como @AurusClubFX oficial, en Facebook, YouTube y TikTok como @AurusClubFX y nuestra página, ahí pueden encontrar todos los servicios, productos que nosotros ofrecemos, www.aurusclubfx.com. Y ya, muchas gracias por este espacio. Ahí lo valoramos bastante. Bastante, vuelvo y digo, algo medio profético en el sentido que vuelvo y digo, fue el primer broker que tuvimos acercamiento y hoy día, después de tanto proceso, llamémoslo así, que hemos pasado y sufrimiento también, tener ese espacio es como una bendición o una manifestación de que realmente tanto esfuerzo y tanto enfoque está dando sus recompensas. Frutos. Vale, no, muchísimas gracias a ustedes por venir. Igual recuerden, TIC1000 es su casa, Al Alza Podcast es su casa. La idea de estos espacios es precisamente conocer las historias de todos aquellos que pues son clientes. Este es un mundo que lamentablemente es muy solitario. No es para todo el mundo. De hecho, yo como financista, por ejemplo, conocí a muchos de mis amigos que querían hacer trading y después se dieron cuenta que mejor no. Pero era porque sí, no es un mundo apto para todas las personas, es muy solitario. Cuando yo hacía trading, yo era yo con la pantalla, o sea, la pantalla y yo y la pantalla. Sí. Fin. Entonces, pues la idea es precisamente como empezar a crear comunidad en Colombia y en Latinoamérica. Hay muchas personas muy interesadas en el trading, pero lamentablemente no existe la educación financiera para ello. Acá en Colombia hay muy pocas universidades, por ejemplo, que de manera profesional como que dan esta carrera, mucho menos ya, digamos, alguien por fuera de una academia. O sea, sí hay muchas academias, pero pues a la vez también hay mucha información, ¿no? Hay mucho ruido, no es como tan fácil también de una vez decir, esta academia sí es buena, esta academia no. Entonces, sí, efectivamente es un mundo interesante y para eso también muchísimas gracias por haber venido porque nos alegra bastante como empezar a crear toda esta comunidad y hacerla crecer. Gracias a ustedes y ya para terminar el último comentario, digamos que algo que también nos gustó del trading algorítmico es que justamente como lo que me sirve a mí le sirve a los otros, es más fácil crear esa relación de que todos estemos alineados, ¿sí? Porque al final, como dices tú, mucho tiempo la pasamos detrás de un computador a solas y demás estudiando, pero el ya poder
compartir y que todos tengamos como resultados similares, eso no hay mayor gratificación para nosotros. Vale, muchachos, entonces muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos estaban viendo en vivo y bueno, a todos los que también nos están escuchando o viendo la grabación luego. También les recuerdo a las personas que están en Bogotá, Colombia, el próximo 25 de julio, jueves 2024, vamos a tener un workshop totalmente gratuito donde vamos a estar hablando de operativa en noticias, qué tan bueno, qué tan mala idea es, qué se debería tener en cuenta, qué no se debería tener en cuenta. Así que también están muy invitados. Sigan nuestras redes sociales también en TICMIL Español para saber más información sobre cómo inscribirse. Y recuerden que siempre estamos los martes y jueves a las 5 de la tarde, hora Colombia, en este podcast con las diferentes secciones del podcast. Bueno, entonces... Gracias. Muy bien, chicos. Gracias. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.